Hablaremos en este capítulo del pop art, una corriente artística que surge en los años 60, liderada básicamente desde Inglaterra, pero con algunos antecedentes en Estados Unidos en una corriente llamada el expresionismo abstracto. Debemos tener en cuenta que hay muchas manifestaciones artísticas en el siglo XX, en ese gran siglo XX, que sucedieron muy rápido, casi simultáneamente, y así como surgieron también se superaron. Hay manifestaciones artísticas de unos 5 o 10 años, otras de un poco menos, otras de un poco más. Debemos tener en cuenta que dentro del expresionismo abstracto está Jackson Pollock como una de esas figuras bien importantes dentro de los antecedentes al pop art, y es que nos presenta Pollock en este ritmo de otoño la clara manifestación de lo que fue ese expresionismo abstracto en su cabeza, ya que mediante la técnica del draping, es decir, del goteo, de la mancha, simplemente de regar con un palo la pintura sobre un gran lienzo ubicado en el piso, logró influenciar a varios artistas con esta técnica, pero sobre todo ser ese abanderado de esas técnicas anti-surrealistas, por decirlo de alguna manera, anti-dadaístas, ya que lo único que buscaba era una expresión, una nueva expresión, así que lo llamaron neoexpresionistas o lo llamaron expresionistas abstractos. Principalmente cambió la manera de pintar, ya que no se pintaba sobre caballete, sino que se pintaba directamente en el piso con un gran despliegue físico. Este cuadro fue realizado en el año de 1950 por el señor Jackson Pollock. Muy bien, otro de los importantes expresionistas abstractos es Wilhelm de Kooning, con esta mujer 1, pintada en el año de 1952. De Kooning busca esa nueva expresión, como podemos ver sin duda la influencia de ese expresionismo alemán de principios del siglo XX, pero con nuevos temas, sobre todo con una época distinta de posguerra y con una mirada bien particular acerca de lo que debía ser la pintura en este momento. Muy bien, esta obra, digamos, es un collage, es una obra del señor Eduardo Paolozzi, un escocés. Es una obra bien interesante, ya que fue realizada en el año de 1947, mucho antes incluso de estos expresionistas abstractos, y se llama I was a rich man's plaything. Yo era el juguete de un hombre rico, y es justamente donde el señor Eduardo Paolozzi, que aunque fue escocés, era de padres italianos, introdujo imágenes de publicidad, es decir, imágenes de consumo masivo dentro de sus obras, con este claro sentido comercial, y para hablar justamente de lo popular, ya que pensaríamos todos que la palabra pop art viene de popular. Es realmente, algunos críticos la toman incluso de esta obra de Paolozzi, gracias a este pequeño detalle en donde la pistola dispara un pop justamente en esta obra de 1947. Y es también en Estados Unidos donde Richard Hamilton con esta obra, que también tiene un título un poco largo, de 1956, una obra que se llama justo qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos. Por supuesto está este collage muy bien realizado, también trae esta palabra pop
en una de las partes, en esta chupeta que tiene aquí este personaje. Y lo que hace Hamilton es también hacer un collage con distintas imágenes de revistas, de periódicos y otras tantas publicidades, hablando justamente de esta cultura de masas, que es básicamente en lo que se basa todo el desarrollo del pop art a principios incluso de los años 50 y ya entrado los 60. Señores como David Hockney de Inglaterra introducen realmente lo que sería el colorido y la técnica, en este caso pictórica. Estamos viendo Nick Wilder, una obra del año 1966 en donde Hockney empieza a aplanar las distintas superficies. Una de las características bien importantes del pop art, colores planos en donde la mano del artista tiende a desaparecer, y por supuesto hace una alusión directa a esta era de la reproducción mecánica, a todo este siglo XX de la tecnología. Asimismo, como en el retrato de artista, del año 1971, Hockney nos enseña su clara intención y su técnica bastante limpia, ya tendiendo a una síntesis del color y a una síntesis de los planos. Aunque él no llegó a desarrollar una decidida tendencia por usar imágenes del comercio y de la publicidad, sí nos regaló este tipo de obras fotográficas también. Esta obra es una obra realizada con Polaroids, con fotografía. Y se llama Pearl Blossom Highway. Una obra sencillamente espectacular en la cual él empieza a tomar estas fotos individuales, pequeñas fotos de cada segmento del paisaje, y es por eso que podemos ver que en algunos momentos puede no coincidir un borde con el otro, pero es una técnica que Hockney desarrolla y que luego va a ser bastante copiada. Las hace estas fotografías con Polaroids, son a veces cientos de fotografías para componer una sola imagen, una sola gran imagen realizada con pequeñas fotografías. Muy bien, uno de los más reconocidos artistas del pop art, Andy Warhol, nos trae esta sopa Campbell, una imagen realizada en el año de 1968. Estas son reproducciones que él hace en serie. Como podemos ver, lo único que hace es llevar a la calidad de arte un objeto de consumo masivo mediante estas serigrafías, una técnica que desarrolló bastante Andy Warhol. Como también podemos observar en esta Marilyn, en esta obra Las dos Marilyn, una obra realizada en el año de 1962, en donde a partir de la fotografía, él mediante la serigrafía empieza a darle algunos planos de color y algunos toques específicos que a él le interesan, como los labios, los párpados, etcétera, algunas partes de la ropa, para resaltar y para agregar una paleta bien interesante y bien colorida a estas obras que eran seriales, muy importante esta reproducción serial en la obra de Andy Warhol, como es el caso también de esta obra Liz.
número 5, un retrato de Elizabeth Taylor, en el cual mediante igualmente esa técnica de la serigrafía él introduce luego algunas capas de color, dándole esa impronta personal de Andy Warhol tan inconfundible. Bien, este artista norteamericano llamado Robert Rauschenberg nos trae este trazador de líneas, en donde no solo el collage, sino también algunos toques de pintura del artista, en donde se pueden observar algunas pinceladas, algunos brochazos, pero también recortes de diarios y de revistas, otras tantas fotografías introducidas en la obra. Nos da cuenta de esa época en la que vuelve el collage como parte fundamental de la producción artística. Esta obra realizada en el año de 1963. Y finalmente, Roy Lichtenstein con esta obra llamada Wham. Como podemos ver, Lichtenstein introduce ya un poco el arte al cómic o el cómic al arte de alguna manera. En esta obra Wham de 1963 es justamente la onomatopeya de este estallido del misil que un avión le envía al otro. Y es así justamente como se da también el inicio y la configuración de la palabra pop mediante estas onomatopeyas. Muchos de los cuadros de Lichtenstein tienen el nombre justamente de una onomatopeya, de un sonido como este Wham. Así que espero hayan disfrutado de este breve recorrido por el arte pop. Espero encontrarlos en próximos capítulos.